El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Aspectos claves de un pitch para iniciativas en búsqueda de capital y nuevos clientes, el cual está dirigido especialmente a emprendedores. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante a través de temas de interés para el sector económico del país. A continuación presentamos a nuestra ponente, Nayeli Mendoza, quien inicia sus prácticas como abogada independiente, luego como voluntaria comunitaria con Glasgow International, donde tuvo acercamiento en el rubro de industrias creativas y gestión comunitaria, incorporándose luego en el equipo de Insert, donde actualmente funge como directora de proyectos, apoyando el diseño y desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas y respuestas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. A continuación dejo con ustedes a Nayeli Mendoza. Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión que usualmente es una sesión que puede durar de 2 a 3 horas y hemos buscado la manera de concretizar y ser un poquito más eficientes al poder brindar toda esta información y estos elementos básicos para un pitching en 1 hora. Sin embargo, tendremos también un momento de preguntas y respuestas para poder optimizar el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio para Insert formar parte de esta faceta de su formación y el desarrollo de sus emprendimientos. Entiendo que quienes están acompañándonos son emprendedoras, emprendedores que están desarrollando su emprendimiento y están en una etapa temprana. Así que hemos procurado, en la manera de lo posible, brindar una información que genere valor para poder que ustedes puedan construir su pitching de manera adecuada. Ok, comenzamos. Voy a apagar mi cámara un momentito. Excelente. Perfecto. En esta sesión veremos 4 elementos principales y veremos también 2 herramientas básicas para que ustedes puedan aprovecharlas y construir su pitch de manera efectiva. El primero, vamos a ver un poquito de conceptos, veremos elementos, trabajaremos en el tema del fondo, cuál es el contenido que debe tener un pitch para que realmente cumpla el objetivo del mismo, y la forma, de qué forma se puede presentar de manera adecuada un pitch. Y nos vamos a referir muy poco al tema de cuando tenemos una audiencia presencial y vamos a hacer énfasis a los momentos en que nos toca, como en el contexto en el que nos encontramos ahorita, cuando tengamos una audiencia virtual. Perfecto. Continuamos. Muy bien. Pitching. El pitching es una palabra que proviene del deporte béisbol y que es prácticamente lanzar, es el lanzar una pelota. A diferencia de lo que usualmente quienes no formamos parte, quienes no conocemos mucho del deporte, el objetivo del pitching es ponchar. Sí, pero ponchar al bateador, ¿de qué forma? El objetivo del pitcher es enviar y es lanzar la pelota de manera rápida y efectiva al catcher. No queremos que suceda esto. Esto es una falta. ¿Cuáles son aquellos elementos para un pitching? De tal forma que nos permita lanzar de manera efectiva la bola, es decir, mi mensaje al catcher, y que no suceda esto. Lo veremos después. Primero vamos a ver un poquito de concepto. Es una técnica de discurso persuasivo que busca convencer a un inversor, a un cliente, a un público sobre una idea o un asunto particular. Y tiene su origen como técnica en el mundo audiovisual, es decir, a través de la venta de guiones. Hollywood, estamos hablando de Hollywood, estamos hablando de los años 60, 70, en los que la efervescencia de la industria audiovisual en América del Norte era muy fuerte, entonces se tenían sesiones de venta de guiones, venta de conceptos e ideas para producciones audiovisuales. A nosotros siempre nos parece muy divertido compartir experiencias desde la gente que sabe. Chris Dixon es un emprendedor e inversor y nos comparte lo siguiente.
Enfócate en presentarte a ti y tu equipo. Un emprendimiento se trata de construir algo. Demuestra que lo que quieres construir es importante y la energía que le dedicaste y vas a seguir dedicando, no importa el dinero, importa la pasión. Un pitching, sí, tiene como objetivo poder alcanzar algún tipo de financiamiento, ya sea capital semilla, inversión tradicional, inversión de impacto. Sin embargo, uno de los elementos más importantes que ha sido siempre, es y seguirá siendo, es la pasión que nosotros mostramos a la idea o por qué estamos emprendiendo y para qué estamos emprendiendo. Vamos a trazarnos un poquito. Sí, el pitching recoge todos estos elementos teóricos del discurso, de la oratoria, principios que vienen desde hace cientos de años. Es toda una ciencia la oratoria. Y a partir de toda esa teoría y esos principios, esa filosofía de la oratoria, ha construido su propia teoría sobre cuáles son los factores fundamentales que debemos tener en el discurso durante el pitch. En primer lugar es el fondo. Debemos seleccionar qué información es relevante, cómo queremos presentar esta información. Fondo y forma son dos factores básicos y son las dos patas de la mesa del pitching. En primer lugar, el fondo. Si logramos ver, y creo que sí, podemos distinguir a dos personajes que son considerados los rockstars del pitching. En primer lugar, estamos viendo a mano izquierda a Elon Musk y estamos viendo a Bill, estamos viendo a Bill Gates. Y uno de los factores que tienen en común ambos personajes es que ellos son unos masters definiendo, discriminando y dominando. Ellos definen muy bien cuál es el objetivo y cuál es la información que vale la pena transmitir y discriminando a aquellas que no valen la pena decir. Y por supuesto dominan un tema, dominan el público, dominan el escenario, dominan el contenido que ellos están queriendo transmitir. Esas son las 3D que no tenemos que perder de vista. Definir nuevamente cuál es la información que vale la pena transmitir, discriminar la que no y dominarla, definitivamente. Y no me quiero adelantar, pero quiero que notemos muy bien qué es lo que ellos están mostrando. No es un slide llena de letras, no es un slide repleta de información. Es una frase y es una imagen. Y eso también forma parte del contenido de mi pitch, ¿sí? Y quiero que tomemos en cuenta muy bien esta frase que está muy trillada, pero que va muy bien con lo que estamos hablando, y es que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, tenemos que también hacer uso de este recurso potente que hoy en día tenemos, y es el uso de la imagen para poder acompañar esa información. En cuanto a la forma, podemos ver ahorita a Steve Jobs, que también fue considerado uno de los masters también del pitching, y de él podemos aprender el manejo de su cuerpo, el manejo de la modulación de su voz y de cómo él lograba captar la atención del público. Es decir, cómo nosotros transmitimos esta imagen, cómo nosotros transmitimos esa información que nosotros hemos definido. Y son 3 elementos. El primero es empoderamiento, que tiene mucho que ver con la parte de dominio, pero una cosa es tener dominio del contenido y otra cosa es tener dominio de mi cuerpo y del escenario. Lo otro es el estilo. Cada una de las personas tenemos un estilo muy diferente
al momento de comunicarnos con otras personas. Sin embargo, es importante ser consciente de ese estilo para poder aprovecharlo lo más que podamos. Y la energía. La comunicación es energía, es energético. A veces cuando hablamos nosotros con otras personas vía teléfono, nosotros logramos decir, le pasa algo. La voz está muy callada, la voz se le suena entrecortada, ¿qué está sucediendo? Aunque nosotros no podamos escuchar a una persona, no podamos ver una persona, la estamos escuchando, pero logramos percibir que algo no está bien o algo está muy bien. Entonces también esa energía especialmente si estamos en un ambiente en el que es posible tener un acercamiento físico presencial con otras personas, la presencia energética es muy importante. Entonces la sumatoria de todos estos factores es a lo que nosotros le llamamos credibilidad al orador. Muchas veces nos escucharán diciendo en otros momentos, créetela, sí, pero ¿qué significa creértela? O sea, no, es que vos no te la crees, le decimos. Bueno, ¿y a qué le llamamos a eso? A eso de creérnosla, pues es eso, a empoderarnos, a ser conscientes de nuestro estilo y a poder manejar esta energía y poder comunicarnos energéticamente con las otras personas. ¿Y por qué le damos tanta relevancia al tema de la energía? Pues porque somos seres emocionales, ¿sí? Somos débiles al tema emocional. Somos, así como somos de racionales, así somos emocionales. Y no lo dice Nayeli, que como ya escucharon, o sea, se formó en Derecho y en Políticas Culturales, lo dice la ciencia. Especialmente nos vamos a referir, permítame, creo que por la PPT no se logra ver, pero cuando hablemos de emoción, nos vamos a referir a 3 elementos principales. A la persuasión emotiva auditiva, es decir, a la voz, cómo mi voz transmite lo que realmente quiero comunicar. A la persuasión emocional visual, lo platicábamos en su momento, como Bill Gates y como Elon Musk transmiten mensajes a través de una imagen. Y la persuasión racional. Respecto a la persuasión racional, es decir, qué información, qué data estoy transmitiendo, solo es el 7% de toda esa información en la que nos genera un clic emocional a la escucha. Respecto a la persuasión emocional auditiva, es aproximadamente un 43%, un 42%, 40%, 37%, y el resto es la persuasión emocional visual. Por eso es muy importante hoy en día que cuando tenemos el chance de tener una presentación a través de una proyección, a través de un video, podamos hacer uso de este recurso lo más que podamos. También es de tomar en cuenta, esto tampoco lo dice INSERT ni nos lo inventamos nosotros, la curva de atención de la audiencia. Y esa, como podremos ver en la pantalla, disminuye respecto al tiempo. ¿Y qué podemos hacer frente a esto? Esto es un hecho. No tenemos control de la curva de atención de la audiencia. ¿O sí? Podríamos tener control, podríamos aprovechar a través de esta información que ahora les presentamos y que podemos nosotros dialogar un poquito en esto, ser conscientes de que esto es así y poder construir un discurso que se acople a esa curva de atención. ¿Y cómo podemos aprovecharla? A través de la construcción de una presentación eficiente. Ya hemos visto un poquito cuáles son como las 2 patas del pitch. Hablábamos del fondo, hablábamos de la forma y de los elementos de cada uno de esos factores. Y ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre cómo construirlo, cómo construir ese guión de tal forma que pueda retomar esta curva de atención de la audiencia y darle la vuelta a través de la data, información, imágenes, coherencias y enlaces que le permitan a la audiencia, facilitarle a la audiencia que me pongan atención, que nos pongan atención, que puedan poder recibir
toda la información que nosotros hemos preparado para ellos. Por eso es relevante integrar dentro de un guión, en lugar del inicio, desarrollo y final, que es lo que usualmente nosotros conocemos como un guión, integrar conclusiones intermedias durante el tiempo que tengo disponible para eso. ¿Y cómo se logra eso? Se logra al momento de construirlo, practicando y dándonos el tiempo también para probar y hacerlo. El pitch no es una técnica que proviene 100% de la teoría, al contrario, la teoría se construye a partir de la práctica. Ok, partes posibles del discurso. La principal es la motivación del auditorio. O sea, esto es un elemento muy importante. Como decíamos, somos entidades energéticas, emocionales, pero es importante comenzar con un dato, con una imagen, con una información que le permita a la audiencia sentirse curiosa y con una escucha activa, con un flow de escucha activa. La segunda parte es que es necesario tomar en cuenta al momento de construcción del guión es la exposición temática y transiciones intertemáticas. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a llevar un hilo coherente de todos los elementos importantes del pitch. Y cómo estas transiciones intertemáticas le permiten a la persona que está escuchando, tener la oportunidad de llegar a esas conclusiones intermedias que nosotros habíamos hablado. Las conclusiones, es decir, todo esto que hemos compartido, para qué y por qué. Y la finalización, resumen y fin. Esa es como la teoría generalística del discurso. Ok, dentro de toda esa estructura hay momentos o hitos muy cruciales dentro del discurso. Es el comienzo, las transiciones temáticas que ahorita le hemos estado diciendo, los resúmenes parciales, dependiendo qué tan largo es el pitch o qué tan largo es el discurso que yo estoy realizando, es necesario realizar estos catch-up y que la persona que me está escuchando tenga este chance también de generar sus propios análisis y propias conclusiones. Porque es importante el inicio de las conclusiones y no las conclusiones en sí, porque la idea también es generar más curiosidad del discurso que yo estoy haciendo y que ese diálogo de retroalimentación pueda suceder y suceda bien. Resumen final, énfasis final y los aplausos. ¿Cuáles son los errores frecuentes según la teoría? La teoría nos dice que las contextualizaciones largas o sin gancho no tienen mucho peso al final. Vamos a terminar con media hora de blaca, y dentro de un par de días, dentro de un par de horas, posiblemente la audiencia me olvide. Entonces, ¿cómo hacemos uso de todas estas herramientas, recursos audiovisuales para que podamos obtener el gancho que esperamos? Errar en el camino. ¿A qué me refiero con errar en el camino? Es que posiblemente cometamos o digamos cierta información que no es cierta, podamos decir o omitir información que es necesario decirlo y no lo hemos dicho. Y eso se puede eliminar si construimos un guión adecuado. Tomando en cuenta siempre lo mismo, sin pruebas no hay cheques, hablar todo a partir de ciertas hipótesis, ciertos sesgos pueden surgir a partir de mi discurso y es lo que no queremos. La ventaja que ustedes tienen es que si ya tienen un emprendimiento, aunque están en etapa temprana, pero ya han tenido las primeras interacciones en el mercado, es probable que tengamos un montón de data relevante que compartir. Entonces, es mucho más difícil demostrar la viabilidad de una solución si aún no estoy, ni siquiera tengo un prototipo, pero en el caso de ustedes hay que aprovecharnos de la data que hemos recopilado.
Y lo otro, y lo vamos a dejar de último porque es uno de los errores más comunes y los hemos visto miles de veces, es dar de cuenticazo que somos lo mejor de lo mejor. Eso nos quita credibilidad porque significa que no conocemos, uno, el mercado, dos, no hemos realizado un adecuado benchmarking y tres, la actitud. Entonces la actitud también tiene que estar muy, muy, muy centrada y ser coherente con la solución que yo estoy proponiendo. Lo mejor de lo mejor no existe en este estadio de búsqueda de financiamiento. Es muy, muy recomendable brindar una sensación de apertura a la mejora continua, de apertura a sugerencias, apertura a recomendaciones y lo más importante es ser conscientes que hay soluciones mejores o que puedo ser mejor. Okay. ¿Y por qué terminamos con el tema de la actitud? Porque la actitud, aunque si bien es cierto, la teoría lo maneja como parte de la forma, también tiene que estar reflejado en cómo el modelo de negocio se ha configurado, pero también cuál es su rol como emprendedoras, como emprendedores dentro del emprendimiento. Emprendimientos en etapa temprana también tienen la ventaja que están muy abiertos como lo hablábamos anteriormente, a la mejora continua, están muy abiertos a probar, a seguir experimentando, pero uno de las desventajas cuando emprendimientos en etapa temprana están buscando ya sea financiamiento alternativo o están buscando inversión, es que hay un montón de conocimiento y hay un montón de pruebas que no se han hecho. Entonces, la forma de cómo solventarlo esto es poder transmitir que estoy construyendo este emprendimiento, no solo porque me parece adecuada la oportunidad y veo dinero ahí, sino porque hay algo más ahí que me mueve y que a pesar de las dificultades y los retos que estoy buscando, emprender es buscar un reto, hay algo más a mí que me va a empujar para poder lograrlo y que no solo es quitarme la curiosidad, sino de, a pesar de todos los obstáculos, vamos a seguir trabajando en esto. Martin Luther King, para nosotros y para el mundo entero, el discurso de Martin Luther King es un objeto de estudio, tanto a nivel de academias de debate como a nivel de pitching. ¿Por qué? Porque comienza con una frase que estoy segura que todas lo conocemos. I have a dream. Y lo irrelevante de Martin Luther King es que las personas no estaban allí por él. Sí, no estaban allí por él, estaban por una causa. Él fue más un interlocutor, un cohesionador, una llama viva que mantenía un discurso, era un instrumento más de la causa. Entonces, temas como el ego, temas como verlo a él como el solucionador de las cosas, nunca estuvo dentro del discurso. Siempre él era el interlocutor y la idea también es cómo nosotros aprovechamos también el discurso alrededor de una causa, alrededor de una problemática, alrededor de una necesidad, para que las personas me escuchen no solo porque soy yo, sino porque existe un imaginario colectivo que cree que es necesario escuchar sobre esta temática. Ok, y todo esto, todo este bla, 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 respecto a la emoción, respecto a la pasión que quiero transmitir, también tiene una base científica bastante fuerte de la neurociencia, y hoy vamos a ver uno de los resultados sobre las investigaciones sobre el peso de los discursos en el cerebro de las personas. En primer lugar, el 90% de la información que recibimos por el cerebro es definitivamente visual. La neurociencia no solo descubre esto y lo dice, qué chivo el 90%, sino que también tiene una base genética muy grande. O sea, nuestra capacidad de sobrevivencia viene dada por
la evolución de nuestros ojos. Entonces, a través de la visión por eso lo hemos venido platicando un montón sobre esto. Lo audiovisual es una herramienta clave para el tema de convencimiento sobre un tema X. En segundo lugar, el 50% del cerebro está activo al procesar visualmente. Estamos diseñados, o sea, nuestro cerebro está diseñado para responder a estímulos visuales mucho más rápidos que otro tipo de estímulos. El tercer dato importante es que el 70% de los receptores sensoriales de nuestro cuerpo también están en los ojos. Y el 40% de las personas respondemos mejor a impulsos visuales por todo este dato y todos estos resultados de años de investigación. Y se los mostramos únicamente para sentar una base científica sobre por qué es importante todo el tema energético, visual y de lenguaje corporal al momento de presentar nuestro pitch. Y algo muy importante y relevante también para que tomemos en cuenta, y es que en promedio, se ha descubierto que en promedio tenemos 3 segundos para poder capturar la atención de una persona o de la audiencia con cada slide. Y en ese sentido, debemos asegurarnos que el impacto visual se lleve a cabo mediante contenidos, como decíamos desde un principio, definidos claramente. Ok. Sin embargo, no todo es imagen, no todo es visual. También es necesario acompañar ese porcentaje que no logramos capturar mediante la imagen a través de una narrativa. El storytelling podemos encontrar cursos, libros, infinidades de documentos, artículos que nos pueden permitir construir una historia alrededor del pitch. En resumen, una historia es el resultado de gente persiguiendo algo que quiere. Sin embargo, muchas veces lo que hacemos es entender o lo que hacemos es transmitir una historia que se basa en una serie de eventos desafortunados. Creo que es un recurso que si no lo hacemos bien, podemos dar a entender lo contrario a lo que queremos. Es decir, preferimos escuchar una historia de personas que están luchando para alcanzar lo que quieren que una historia que se resume en eventos desafortunados. Eso causa una reacción que no nos va a ayudar al momento de recibir el beneficio que estamos buscando, o sea, inversión, capital semilla, etc. Ok, ¿cuáles son los elementos de esta historia? ¿Cómo construyo mi storytelling? Bueno, es compartiendo una situación, compartiendo un contexto, definiendo muy bien los personajes, quiénes somos, los que formamos parte, quienes le dan vida a esas situaciones y qué buscan estos personajes, qué buscan estas personas, es decir, deseos. Estos 3 elementos muy bien concatenados podemos transmitir una historia en base a la técnica del storytelling que puede ayudar a cautivar a la audiencia también, además de en complementariedad con lo visual. Y esto es como aparte de la narrativa, también las imágenes nos ayudan también a contar una historia. Si nos damos un chancecito y logramos ver las 6 imágenes de manera ordenada, podemos imaginarnos si dentro de nuestro cerebro ya está una historia construida, ya hay una serie de eventos que suceden en torno a un cepillo de dientes y que termina con una placa dental. Entonces, eso nos puede dar luces de cómo también a través de la imagen y en la narrativa podemos contar una historia.
Una de las herramientas que nos puede servir un montón también como para terminar de concretizar la sesión es el Wow, How, What. También si googleamos un poco, la vamos a encontrar como WHW. ¿Y qué nos referimos con esto? Nos referimos a que es necesario dentro de nuestro pitch integrar algo sorprendente, algo, un wow, un momento, y quizás me voy a salir un poquito del protocolo, pero en Insert le llamamos un momento a huevo. Es decir, que cuando nosotros transmitamos esa información, esa data, la audiencia diga, ¡ah, a huevo! Es cierto. Entonces, eso es muy importante y también entra en coherencia con lo que hablábamos en una de las partes de la forma y el contenido del pitch, que es decir, algo que sea, algo que llame la atención de las personas. Pues a eso nos referimos, a ese wow, a ese momento wow. How, la historia detrás de la sorpresa. Sí, me estás contando algo, una data muy relevante, muy importante, me dejaste sorprendida y qué pasa detrás. Sí, las personas están también en búsqueda de qué hay detrás de ese wow. Y what, siguientes pasos e intereses. Y esto es súper importante. O sea, te puedo sorprender, te puedo decir cómo lo voy a hacer y qué. Pues con el qué, con el what, ya marco una tendencia que le permita a la audiencia comprender cuáles serán los siguientes pasos que deben seguir después del pitch. Ok, esto ya más o menos lo hemos platicado con algo sorprendente. Usualmente la gente es súper trillado que comience, ¿sabías que? O sea, en su momento, en los 80s, 90, era algo súper genial que escuchar a la gente, ¿sabías que? Me va a contar algún dato curioso, pero creo que es momento de salirnos un poquito del cajón y comenzar, aunque sea con algo súper sorprendente y que sea la misma data que pude haber dicho con la típica ¿sabías qué? Pero que podamos capturar la atención de la audiencia. Más si vamos a estar frente a personas que pasan escuchando pitchings a cada rato. Entonces, ¿cómo capturamos la atención de estas personas? Con el how, o sea, esa es una súper ventaja que ustedes tienen y es que ya conocen, ya tienen estas primeras interacciones con el mercado, ya tienen casi lista la solución, ya se han dado cuenta que mejoras poder integrar, ya se han dado cuenta que no ha funcionado. Entonces, integrar toda esa parte técnica que ya la tienen casi resuelta, integrarla a un pitching es súper relevante. Es decir, la típica de, bueno, y lo comenzamos a hacer y me di cuenta que. Entonces, eso ya le dice a la audiencia que hay un montón de trabajo detrás. Y es un trabajo que se ha venido sistematizando y que les ha dado bases a ustedes para poder solicitar tanto inversión o capital semilla, porque ya hay algo de trabajo detrás. Entonces, esto es súper valioso y es una súper ventaja que ustedes tienen. ¿Y el qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos e intereses? Ya hemos hablado un montón de cómo enamorar a la audiencia, cómo capturar la atención de la audiencia, y que la data también, o sea, que si bien es cierto, solo el 7% de todo lo que hemos dicho de data, de cuestiones racionales, nos queda en el cerebro, eso no significa que no sea valioso entregar data. Es decir, si voy a recibir esta inversión, si voy a recibir capital semilla, ¿qué hitos voy a lograr? ¿Qué acciones voy a realizar? ¿Para cuándo puedo entregar resultados? Esto es súper vital, esto es súper vital. Y como repito, tienen ventaja porque ustedes ya están interactuando en el mercado. Otra vez, haciendo un micro resumen de todo lo que podemos transmitir en un discurso, solamente el 7% es algo que nos queda en el cerebro de lo que decimos, de lo verbalizado. El 38% es lo vocal, es decir, cuál es la diferencia entre verbal y vocal. Tiene que ver con el sonido, tiene que ver con lo auditivo, con la energía en mi voz, en la modulación de mi voz.
y el 55% es información corporal. No nos vamos a detener mucho en el tema de cuáles son los mensajes a nivel corporal, porque el contexto nos brinda la oportunidad de realizar presentaciones tanto sincrónicas como asincrónicas, es decir, tanto en videos pregrabados como en videoconferencias. Sin embargo, sí es necesario que lo tomemos en cuenta, porque aunque lo hagamos en videoconferencia o con presentaciones pregrabadas, también nosotros damos información a partir de nuestra presencia. Y por eso también me resultaba importante que pudieran ver mi rostro también al momento de la presentación, para que nos ayudara a entrar en una especie de confianza y que no fuera una plática con una voz sin rostro, sino que pudieran escucharme y pudieran tener una referencia visual también de quién les está compartiendo esta información. Ok, sé que ha sido mucha información, pero sí necesito que podamos respirar un poquito y esto ya va a ser lo último en temas de teoría, pero nos parece súper importante. Si bien es cierto, va a ser súper cortito porque vamos a hablar un poquito sobre técnicas de comunicación cuando estoy ante una audiencia presencial, pero luego vamos a ver el tema de audiencias sincrónicas y asincrónicas en conferencias virtuales. Muy bien, hay 3 factores que tenemos que tomar en cuenta si vamos a realizar un pitch de manera presencial, con una audiencia presente. Y el primero es el dominio de la escena y el ambiente. Como bien hablábamos, Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs, o sea, son unos masters en el manejo de la audiencia. El dominio del teatro, a quienes veo, a quienes no veo, cómo hago mi voz, cómo modulo mi voz, qué hago con las manos, los recursos escenográficos, ya habíamos hablado un poco sobre cómo los momentos wow pueden ser acompañados por una imagen y una frase que denote, una data que le siente base a lo que yo estoy haciendo, a la problemática, a la necesidad que yo quiero aportar para su solución. Y el énfasis final, o sea, siempre terminar con una invitación a la acción. El énfasis final en un pitching, o sea, no puede ser un bueno y ya terminé. No, aprovechemos que tengo la audiencia capturada para poder invitarle a la acción. ¿Y qué puede ser esta acción? Esta acción puede ser tanto por favor, con tu dinero, con su dinero, con su inversión, yo puedo realizar, ayúdeme a crear esta solución, ayúdeme a mejorar esta otra situación, etcétera. Siempre es una invitación a la acción. Y si es un jurado calificador que va a tomar una decisión para la entrega de un capital semilla, si bien es cierto, no es el dinero de esa persona, no es el inversionista directo, pero sí responde a intereses de sectores, tanto del sector público como responde a ciertos intereses técnicos. Si es una sesión muy especializada, pues yo necesito convencerle que mi solución cuenta con los elementos técnicos necesarios para que funcione. Entonces, eso tiene que ser uno de los elementos clave también de todo. Súper. En la escena, ya lo hemos platicado un poquito, tenemos que conocer, si es posible, usualmente no. Recordemos que esta es teoría. Usualmente no siempre vamos a conocer el auditorio real, pero sí podemos llegar antes y reconocer el espacio. De acuerdo a los recursos escenográficos, un resumen súper rápido: presencia física, movimiento en la escena, el tema de los gestos, el tema de las manos. Hay todos unos estudios sobre el lenguaje corporal y cómo estos estudiosos del lenguaje corporal pueden decir o no si una persona está mintiendo o no según la posición de sus manos. Y no es charlatanería, ojo, o sea, tiene que ver mucho con un montón de genética, con esos símbolos que hemos ido
construyendo durante miles de años de nuestra evolución. El tema de la voz, la mirada, dónde se dirige ante ciertas preguntas, a dónde se va esa mirada, y la elección de las imágenes verbales adecuadas. En el énfasis final, debe responder a estas dos preguntas. ¿Qué necesito del receptor de información? ¿Y qué pretendemos lograr? Un call to action. Muy bien, yo creo que hemos llegado a una muy buena hora para poder platicar un poquito sobre qué pasa si es una presentación virtual, o sea, toda esta energía, cómo la tengo que canalizar, si la gente no me está viendo, si no tengo control. Y esa es una de las principales preguntas que nos hacen muchos de los emprendedores que nosotros acompañamos, que están buscando inversión, es cómo sé que lo que estoy diciendo genera clic o no a la audiencia. Que vamos a platicar un poquito, pues vamos a compartir parte de la experiencia de muchos incubadoras, de personas que están muy cercanas a nosotros, aliados, que han realizado pitch virtuales o que han participado como jurado o como inversionistas en pitch virtuales, y los hemos resumido en estas dos partes. En la primera parte es qué pasa cuando los videos son pregrabados y qué pasa cuando son videoconferencias. En cuanto a los videos pregrabados, usualmente solicitan videos pregrabados cuando, las personas están en distintos horas. De repente vamos a hablar con un inversionista en Alemania, pero yo estoy aquí en El Salvador y el tiempo, ¿qué pasa? Bueno, se puede mandar un pitch pregrabado sin problemas. O cuando estoy realizando un video para un crowdfunding. Entonces, esos son como los dos. Bueno, y el tercero, que nos aplicaría más a nosotros, es el tema del acceso al Internet. O sea, El Salvador a nivel regional, todavía hay muchos lugares que el acceso al Internet es muy bajo o es muy deficiente. Entonces, muchas veces se decide hacerlo de esa forma. Perfecto. Al igual que un pitch presencial, es necesario escribir un guión. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo de manera presencial y hacerlo de manera pregrabada? Es que tenemos el lujazo de integrar otros recursos, integrar un video y tener control que ese video se va a transmitir y que la calidad va a ser la que quiero que se emita. Podemos ser creativos pero asertivos, podemos tener mucho más control de nuestro tiempo. Entonces podemos darnos el lujo de integrar otros recursos que nos permitan transmitir la información de manera efectiva. Otro de los elementos que hay que tomar en cuenta es el tema de la modulación de la voz. ¿Qué pasa con la voz? O sea, ¿por qué es tan importante? Si yo voy a narrar, si uno de las personas que forman parte del emprendimiento va a narrar, tenemos que hacer uso de esa técnica de como que si estamos contando un cuento. El storytelling, pero a 2.0. No es tanto en la narrativa, sino también en cómo yo genero oportunidades, pausas pensadas, no pausas porque me perdí y no sé qué iba a decir, que usualmente cuando es en vivo nos pasa un montón a quienes facilitamos, sino a esas pausas conscientes, en qué momento tengo que hablar más despacio, en qué momento tengo que generar un poquito más de rapidez en lo que yo estoy hablando, porque quizás lo que yo estoy diciendo no tiene nada que ver y no me genera nada, pero después hablo y permito que la persona procese la información más relajada. Ok, el equipo, así como a nivel presencial, es mostrar, son las cartas de gane, son nuestras cartas de gane, mostrar quiénes formamos parte del equipo del emprendimiento y cuáles son los wins, cuáles son esas cartas, cuáles son esas competencias, esos roles del equipo de emprendedor. Esto es vital y lo pongo como, me tomé el tiempo de buscar cartas como que si fuéramos la FIFA, del juego de la FIFA,
porque es casi así. Quizás no hay que mostrarlo de esa forma, como que si es un juego, porque no, al menos que nuestro emprendimiento sea un videojuego, pero si no lo es, pero sí lucir al equipo y procurar la manera de que se cumplan ciertos estándares uniformes en la foto del equipo. Y es importante que el equipo tenga rostro, porque es mucho más fácil conectar con un rostro humano que con una letra muerta. Entonces, hagamos uso de esta nueva forma de presentar nuestros pitch y luzcamos al equipo, luzcámonos. O sea, esta es la oportunidad de oro para que quien nos esté escuchando se enamore no solo de la idea de mi solución, sino que también le dé curiosidad quién está detrás de todo ese trabajo. Imágenes HD, por favor. No importa que sea una imagen muy bonita, pero si no es HD, no se va a ver bien. Es más un estándar de calidad y una forma de que la audiencia se sienta cómoda viendo el video, viendo la imagen. Esto es vital. O sea, hay muchas páginas hoy en día en la nube que podemos descargar imágenes HD gratis. Nosotros ocupamos bastante Unsplash, súper buena, tiene miles de cientos de millones de imágenes que nos pueden ayudar a transmitir la información y transmitirla bien. Así que procuremos, por favor, esto es casi una obligación, una exigencia, por favor, ocupemos imágenes HD. En cuanto a las videoconferencias, uno de los elementos, o sea, tenemos que tomar en cuenta todos los elementos de un discurso, pero hay aspectos que hay que tomar en cuenta y es cuando nos toque ya sea la presentación en pitch de manera virtual, sincrónica, es decir, a través de videoconferencias, tener a la mano un one-pager. Esto es vital. Si bien es cierto, no es la PPT que yo ocupe para el video o no es el video en sí, o sea, tener un one-pager con los elementos claves de lo que yo estoy haciendo, pidiendo y para qué, esto es vital. Y hay infinidad también de información de cómo construir mi one pager. Usualmente van a encontrar información con temas de inversión, ya sea de impacto o tradicional, pero esto es vital de tal forma que si se tiene la oportunidad de enviarles el link de donde está el one pager en digital, o si tienen la oportunidad de poder presentar en la plataforma de videoconferencias el one pager para que todas y todos literalmente estemos en la misma página, mucho mejor. Para que es como un resumen ejecutivo, pero visual de mi presentación del pitch. Esa es como la idea, que lo tengamos todos a la mano. Otro de los aspectos muy importantes es el tema de la sincronización dentro del equipo. Cuando hacemos un pitch en manera presencial, es por temas de orden, usualmente es una persona la que realiza el pitch y luego sube todo el equipo a defender y a recibir la retroalimentación de parte del jurado, de parte del inversionista. En este caso, como cada uno estamos en espacios diferentes, es importante, y esto es un hack, esto es no necesariamente es una técnica que viene de la teoría, sino viene más de la necesidad práctica y nosotros lo hemos hecho un montón también cuando nos toca exponer proyectos ante otras instituciones, es en nuestro grupo de WhatsApp, cualquier pregunta y rapidito te toca a ti o te toca a tal quien, o también si hay un líder en el equipo, que ese líder puede interlocutar y en lugar de que existan esos silencios incómodos de que el inversionista o uno del jurado realice una pregunta y que cri, no. Evitamos eso, que uno de los interlocutores, una mediadora, puede decir, hola, muchas gracias por su pregunta, esta la va a contestar X de tal unidad o que se encarga de tal rol y la responderá porque tiene que ver con su unidad. Entonces eso también permite poder responder efectivamente, responder lo que es y evitar esos silencios incómodos que muchas veces, a mí que me ha tocado ser jurado, lo podría entender como no tienen ni idea de lo que me van a decir y quizás no es eso, quizás es que se están poniendo de acuerdo y no saben quién va a contestar. Entonces, también es importante hackear ese momento y definir ya sea un interlocutor
o ponerse de acuerdo en WhatsApp, pero lo más efectivo es definir a un interlocutor si es posible. Ay, el tema de los ángulos. Sí, 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 por favor. Eso es, creo que ha sido uno de los memes más usados en los últimos meses, como no hacemos buen uso de los ángulos. Esto es súper vital. Y no es porque nos genere gracia, es porque no estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas. Entonces, lo importante es, si vamos a utilizar un teléfono o vamos a utilizar la computadora, procurar que la cámara esté frente al rostro de la persona. Una de las cosas que nos preguntaban de parte de la dirección era si quería mostrar mi rostro, y en su momento a mí no me interesaba mi rostro, pero en otro momento dije sí, o sea, quiero mostrar mi rostro, no solo para que tenga rostro la voz que le va a compartir la información, sino que también que quería probar si mi teoría estaba bien hecha. No iba yo a decir, puchica, ocupemos bien los ángulos, y yo haciendo un mal uso de los ángulos. Entonces, esto es súper fácil. Es cuestión de, no es necesario tener un súper equipamiento para poder, así como los youtubers, para tener mi cámara. Basta con libros, ciertas cositas de cocina. Yo puedo venir y crear un ambiente en el que tanto el teléfono o la computadora, en este caso yo mi computadora la tengo sobre un montón de libros de colorear, pero me permite a mí tener la webcam frente a mi persona. El tema de luz es súper importante. Por favor, evitemos que la cámara esté dando a una luz, porque eso visibiliza. Lo que queremos es aprovechar el recurso visual para que las personas con las que estoy interlocutando vean mi rostro, vean mi mirada, las preguntas, o sea, que si yo tengo la oportunidad de tener la cámara encendida y me están haciendo una pregunta, puedan ver la reacción, mi reacción ante esa pregunta, etcétera. O sea, es hackeando, por así decirlo, la posibilidad de no verme visualmente, pero eso no significa que no me pueda comunicar de manera visual con la gente. Entonces, por favor, ocupemos bien ese recurso y ocupémoslo bien, y ocupémoslo, principalmente ocupémoslo. Ok, el eco, no estamos en una cueva, no estamos en una cueva, o sea, algunos nos ha tocado, y eso lo voy a compartir de esa forma, me ha tocado a mí en algún momento dado entrar al armario por el tema tengo una conferencia y hay un montón de ruido en el pasaje, y he tenido que entrar a un armario, pero si ese no es el caso, si tengo la posibilidad de tener un espacio adecuado, muchas de las plataformas de videoconferencias tienen un sistema de prueba previo a ingresar a la conferencia. Por favor, también ocupémoslo, y los audífonos ganan. O sea, de hecho, es uno de los aprendizajes que hemos tenido cuando hacemos uso del video, del sonido desde la computadora o directamente desde el teléfono. Hay mucha más oportunidad de que la interferencia reine dentro de la videollamada. Así que si ocupo audífonos, minimiza el riesgo de interferencias. Y esto siempre gana. Esta es la vieja confiable de todas las personas que hacemos pitch, y es ser auténticas. O sea, les he mostrado rockstars del pitch, podemos ver infinidades de TEDs, de grandes speakers, pero no hay nada más genial que ser nosotras mismas. No es, y es algo que nosotros decimos a todas las personas que acompañamos en la construcción de su pitch, y es que no hay nada más incómodo que estar en una casilla que no es la mía. O sea, eso es súper incómodo. Así que en la medida posible poder transmitir quiénes somos. No se trata, cuando les hago la llamada de atención de aprendamos a modular la voz, no me refiero a cambiemos nuestra voz, no hablemos como somos. Si mi voz es calladita porque no puedo, bueno, o sea, voy a tratar de magnificar incluso hasta una voz calladita es buena haciendo pitch. O sea, solo se trata de practicar y de sacarle el provecho a aquello que nosotros creemos que es debilidad, y a esto, incluso para la forma en cómo nos vestimos,
dependiendo de qué evento es, tengo que vestirme en saco. Ok, me tengo que vestir en saco. Pero si uso mi cabello largo, ¿significa que me lo tengo que cortar? Quizás no. Entonces, eso creo que es lo importante. Es una de las armas secretas, si lo podemos decir de esa forma, de todos estos grandes rockstars, ¿verdad? Rockstars del pitch. Y es que son ellos mismos. Y practican, pasan haciendo pitch todo el día, pasan haciendo pitching aquí y allá desde no sé cuántos años. Entonces, ser auténticas y practicar y empoderarnos de esa autenticidad, ¿verdad? Es vital para que podamos hacer un pitch exitoso. Ok, esto no es un pitch exitoso. No queremos ponchar a mi jurado, quiero que el jurado nos ame y quiero que digan, no la vi venir, no vi venir esa pelota, pero no significa que nos tenemos que golpear a la cara a la audiencia. Creo que, quiero ver, por temas de tiempo, voy a hacerlo súper rapidito. Practiquemos, porque si estamos ante personas que están acostumbradas a escuchar pitch a cada rato, o sea, hay ciertos símbolos que ellos logran observar, o sea, no estamos pidiendo dinero para irnos de vacaciones a Roatán, o sea, estamos solicitando participar en un programa de financiamiento para hacer crecer la empresa. Entonces, procuremos transmitir esa razón, ¿sí? Algunos de los errores que cometemos un montón es que a veces nos hacen preguntas y lo primero que decimos es, esa es información confidencial. Y es como, a ver, estás en un pitch, o sea, mire, fíjese que yo no manejo esa información, fíjese que yo he firmado una cláusula de confidencialidad y no puedo decirlo. Entonces eso genera como mala vibra, y si estamos nosotros participando en un proceso de financiamiento, es porque tenemos el control y estamos a disposición de ser lo más transparentes posible. Entonces, evitemos eso. O sea, incluso con inversionistas, o sea, no se le pide cláusula de confidencialidad hasta la negociación, pero no en el primer pitch del primer encuentro. Si estamos nerviosas o nerviosos, como en mi caso, yo siempre me pongo súper nerviosa, especialmente si es un trato así virtual, porque no veo a nadie y siento que le estoy hablando a la pared. Pero procuremos hackear esa parte y hay ciertos métodos. Nosotros siempre aconsejamos hacer uso, tener un teléfono, tener un lapicero a la mano y jugar con el tapón del lapicero, o agarrar un par de clips y jugar con el clip. O sea, tener algo en la mano que de repente si yo me como las uñas o no sé qué hacer con mis manos y me las pongo en las bolsas del pantalón, entonces estoy dando información que no quiero dar. Entonces, como no, tratemos de hacer uso de ciertas técnicas para mantener ocupadas las manos y no dar mala información, no dar información visual que no quiero dar y que no es así. Ok, no se logra bien el nombre del documento, pero esto es algo que también ustedes pueden hacer uso. Es una técnica, Power Pitch Method. Es una consultora que lo diseñó y ha sido exitoso, no porque lo hayan hecho ellos, sino porque tomaron en cuenta toda la parte de la teoría y práctica sobre pitch. Pueden encontrar esta plantilla también si lo googleamos, Power Pitch Method, lo podemos encontrar fácilmente, sino también se los podemos hacer llegar a través del equipo de la dirección. Y es cómo estructuramos de manera adecuada el pitch a través de una matriz. Nos permite tener claro y definir quiénes son nuestros interlocutores, cuál es la meta del pitch, qué quiero obtener del pitch. Quiero un segundo reencuentro con un potencial inversionista, o es ya el pitch final, necesito que me den la plata, en qué lugar estoy, cuál es la situación, o sea, en qué situación me voy a encontrar al momento de desarrollar mi pitch, y la estructura. Es una estructura, cuáles son las escenas del guión que yo voy a tomar en cuenta, que
puedo yo hacer una presentación del pitch con 6 slides y es exitosa si logro estructurar tomando en cuenta cada uno de los elementos y factores de un pitch en esas 6 slides. Obviamente se puede, sin embargo también podemos incluir más si abona a lo que yo quiero lograr y si abona a mejorar la recepción de información que yo estoy brindando. También es importante, o sea, tomar en cuenta la evaluación de los estándares al momento de evaluar un pitch y qué información es, o sea, si lo que yo estoy brindando, el proyecto que yo estoy proponiendo en este caso su emprendimiento que ya está en las primeras etapas de interacción con el mercado, cómo yo me autoevalúo antes de que me evalúen. También es importante por eso practicar todo el tema de si es deseable, si es irrefutable, replicable, confiable y si es promedio. Si mi propuesta es promedio, posiblemente tenga menos oportunidades si transmito que mi propuesta es promedio, probablemente tenga menos posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Pero si logro transmitir que mi propuesta es confiable, replicable, irrefutable y deseable, es lo más probable que pueda pasar a la siguiente ronda, si no es que hay propuestas mejores que las mías. Entonces, hay un montón de teoría también sobre esto, sobre el tema de cómo estructurar el Power Pitch Method. Y si no, cualquier cosita, podemos hacer una transferencia de preguntas y respuestas ahorita o luego. Después a través de correo electrónico nos los pueden hacer llegar a través de la dirección y listo. Y con esto creo que no nos queda más que cerrar la sesión. Casi me paso la hora, pero estamos. Muchas gracias. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. En este momento procedemos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas apoyados por un colega del Ministerio de Economía, quien les dirigirá a Nayeli Mendoza. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto debería durar un pitch ideal? Esto, por supuesto, respaldado por la teoría del tema de la atención, ¿verdad? No por lo que vaya a poner el organizador. Sí, puede durar, o sea, un buen pitch. Para mí, con 4 minutos, creo que estamos. Sin embargo, dependiendo de cuánto es el tiempo que yo tengo disponible, un buen pitch lo puedes hacer en 1 minuto o lo puedes hacer en 10. Pero dependerá del para qué. Entonces, si somos capaces de compartir, y creo que tiene que ver un montón con el número de slides y del contexto en el que yo estoy haciendo un pitch. Por ejemplo, hemos escuchado del elevator pitch, cómo puedo llamar la curiosidad de una persona en 1 minuto. Dependiendo del contexto, eso puede variar, pero puede ser de 1 minuto, 4 minutos, 10 minutos. O sea, no tiene, esa curva que vimos en un principio está ligada directamente al contexto en el que se desarrolla el pitch. Por eso no puedo decirte un número exacto porque depende de ese contexto. Pero puedes hacerlo entre 1 minuto, 4 y 7. Para mí es como los tres números fantásticos. Y se puede, para mí, para nosotros como iniciar. La segunda pregunta dice, ¿qué es más importante, la forma o el contenido del pitch? ¿O sería una igual importancia? Gracias. Es de igual importancia. No, o sea, puedo tener me voy a salir del protocolo otra vez y es si el contenido no está muy bien curado y no responde a la realidad y es poco transparente, puedo ser tildado de fanfarrona, ¿sí? Sin embargo, aunque el contenido esté muy curado y el contenido es súper valioso y estoy compartiendo data que he venido recogiendo en los últimos 5 años de experimentación, pero si no lo logro reflejar de una manera que le facilite a la audiencia comprenderlo, no va a calar. Entonces, son dos
factores que hay que saber manejar muy bien y por eso es importante practicar. Practicar, practicar, practicar. Finalmente, la última pregunta tiene que ver tal vez con un poco de resumen, ¿verdad? Que dice, ¿qué es el contenido básico de un pitch? ¿O cuál es el contenido básico de un pitch? El Power Pitch Method es una de las, por eso lo pusimos también, es una de las herramientas que nos parecen más completas y que se utiliza a nivel mundial. Son esas 3 fases. ¿Qué problema he identificado? ¿Cuál es la oportunidad que yo quiero aprovechar? ¿A través de qué solución? Para lograr el qué, a través de la ambición. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cuál es el mapa de la ejecución? Y allí podemos integrar tanto el tema de mejoras, integración de reestructuración incluso del proceso de producción y con qué plata voy a dar yo, etcétera, y el cierre. Y con el cierre es el final del pitch es una llamada a la acción. ¿Qué quiero yo lograr con este pitch? Y con las personas que me han... ¿Por qué las personas que me están escuchando? Creo que ese es como el resumen de lo que para nosotros es ideal que suceda. Y por eso les mencionaba, si podemos lograr que un pitch sea desarrollado a través de 6 slides, muy bien. Si le vamos a meter un poquito más, que sea ya conscientes de que le abona a la información que yo estoy queriendo brindar y no al contrario. Así que creo que eso sería como el resumen de cuáles son como los 6 elementos que debe tener un pitch si estoy pidiendo inversión o estoy participando en un programa de financiamiento. Bueno, ya para finalizar, hay un par de mensajes consultando si va a estar disponible la grabación del video y la presentación. Mismo que les confirmamos, sí, será enviado por correo electrónico a los invitados y participantes, ¿verdad? Adicionalmente, vamos a darle paso a una última pregunta, ¿verdad? Que dice lo siguiente. En el caso de hacer la petición de inversión, ¿cuál es la manera y momento oportuno para hacerlo? Al final, a ver, hay 2 elementos que tenemos que tomar en cuenta y de los cuales no tenemos control y son las condiciones y reglas y manual del programa de financiamiento. Y por otro lado es, si estoy buscando inversión privada, en el caso, cuál es el vehículo de inversión, las condiciones de la ronda de inversión y cuál es la institución que está mediando entre inversionistas e inversores. Entonces, si estamos hablando de un programa de inversión con todas estas reglas normativas manuales, ya existe un monto. El monto se cuenta hasta $20,000 de financiamiento, hasta $10,000 de financiamiento. Entonces, todo el discurso tiene que rondar alrededor de y ser coherente con el monto que está predestinado para su uso. Si es una inversión privada, hay pasos previos a speech. Hay muchos pasos previos. Está el due diligence, está el pre-due diligence, tanto del inversionista como del equipo emprendedor. Y hay estos llamados, si no son inversiones individuales, ahí están los que se les llaman tickets de inversión. Entonces ya hay previamente un número en el que los inversionistas vienen y están de acuerdo en participar en una ronda porque tienen un ticket de $50,000, porque tengo un ticket de 10,000, pero vamos en colectivo, entonces somos 5. Entonces, lo importante es tomar en cuenta, y les comento este contexto, porque es importante tomar en cuenta todos estos elementos que están alrededor del evento, del pitch, para que la información que yo esté brindando en torno desarrollando durante el pitch no esté vinculada con el monto que se ha establecido en los tickets o del monto que se ha establecido en los manuales. Entonces, por ejemplo, en el mapa de ejecución, si el problema que yo quiero solventar, la oportunidad que yo quiero aprovechar, tiene como una solución que es súper cara
súper cara que me va a venir costando $50,000, pero estoy participando en un programa de capital semilla de 5,000. Yo en el mapa de ejecución tengo que demostrar de qué me van a servir esos 10,000 o cómo voy a conseguir los otros 40,000. Entonces, lo importante es mencionarlo en el mapa de ejecución y solicitar la inversión en el cierre para que logre tener un orden lógico en el discurso. No sé si respondí la pregunta, por favor. Si me fui en la tangente, me dicen. Hola. Bueno, yo creo que la pregunta fue respuesta en su totalidad, entonces pasaríamos entonces al cierre del evento. Perfecto. Muchas gracias. Agradecemos a Nayeli Mendoza, quien nos brindó información de suma importancia para nuestros emprendedores. Aprovechar para agradecer a los participantes de la Copa Mundial de Emprendimiento y a todos aquellos que tienen interés en desarrollar estos temas. Antes de finalizar, queremos invitarlos a visitar nuestras redes sociales del Ministerio de Economía, donde podrán ver la programación de una serie de webinars que estaremos presentando. De antemano, muchas gracias por su participación y los esperamos en los próximos que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Tengan buen día.